Nicolás Maduro el 14 de abril, Capriles no le reconoce la victoria y al día siguiente hay 11 muertos, centros de salud incendiados, centros del partido incendiados, etcétera, etcétera. La revolución gana las elecciones a intendencia en diciembre y en febrero empieza la famosa guarimba con Leopoldo López que encabeza, que deja en 3 meses un saldo de 43 muertos, que son acciones de calle muy violentas, cada vez con menos gente, situadas centralmente en la zona, como si fuera Palermo, Recoleta y Belgrano, o sea, esos son los núcleos de acción de las guarimbas, o sea, la guarimba no entra en los sectores populares, pero tiene mucho dinero y tiene una forma de acompañamiento violento muy elevado, como es una práctica recurrente en Venezuela, que es el uso de los francotiradores, por ejemplo, que acá no conocemos, pero que tiene que generalmente en las protestas instalan tipos arriba que asesinan sin preguntar color político o ideología, con esta idea de caotizar y generar una situación de violencia que sea incontenible. Las guarimbas duran 3 meses, luego asesina a Roda Serra y su compañero. ¿Qué quiere decir, Marco? Guarimba es una, sí, sería en realidad un piquete de la derecha. Bueno. Lo que tiene la derecha es interesante, retoma en realidad la metodología y el lenguaje de las clases, o sea, de cómo nosotros resistimos al neoliberalismo. Hace acciones violentas con corte de calle, habla de democracia, de libertad, de los estudiantes, de los presos políticos. O sea, si uno escucha a un dirigente de la oposición venezolana, puede que se encuentre con su propio discurso. O sea, en ese sentido está muy bien pensado. E incluso disputan símbolos, entonces llaman a su comando de campaña Simón Bolívar, o sea, fueron madurando. Y el discurso principal es ese: democracia, libertad de prensa, los presos políticos como una cocina muy fuerte. Yo diría que eso sí. Asesinan a Robert Serra y a su compañera, que es un diputado de la revolución, entran a su casa, lo asesinan. Entonces permanentemente tenemos un ciclo de violencia abierta desde abril de 2013. A la vez tenemos la guerra comunicacional, que es implacable, que tiene un nivel de articulación continental y mundial día a día, cotidianamente. Digo, a la vez La Nación y Clarín son como los más grandes exponentes en ese sentido. La Nación me parece que son los más que más fino hilan en ese sentido, tienen operadores políticos que saben con lupa quién es quién. Después tenemos la dimensión geopolítica, que tiene que ver con lo que se conoce como la guerra de pinzas, que es entrar por Guayana, presionar. La Guayana es un territorio en reclamo que sería parecido a lo que son las Malvinas argentinas, que era un territorio venezolano que el Imperio Británico le quita a Venezuela y plantea un territorio que queda en disputa, pero como es en disputa tiene una serie de tratados como no buscar petróleo, y a principios de año se mete la ExxonMobil al territorio en disputa a buscar petróleo y empieza el gobierno de Guayana en una actitud violenta y provocadora, algo así como si las Malvinas empezaran a provocar al gobierno argentino. Lo que uno sabe que atrás está pasando. Eso es lo que empezó este año. Después Barack Obama, que hizo el decreto, todo esto es este año, al principio de año el decreto de Barack Obama, que declaró que Venezuela era una amenaza extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos, y después el conflicto con Colombia. Entonces tenemos Guayana, Colombia y Estados Unidos que presionan, y el elemento que necesitaban fuertemente, que era debilitar y poner a un jugador de ellos en el cono sur, en este caso Mauricio Macri, que era un poco la gran apuesta, Brasil o Venezuela, Brasil o Argentina, pero un peso mayor que pueda desbalancear la correlación de fuerzas continentales. Y en ese sentido creo que Macri fue bastante sincero, ¿no? Digo, mintió en muchas cosas, pero sobre eso particularmente fue sincero. Digo, yo voy contra Venezuela, contra Irán, y lo digo. Lo demás, chamulló. Ahí fue muy honesto. Me queda grande esa palabra. Bueno, me queda grande. Pero yo, por lo menos, viendo en Venezuela, viendo el debate entre Macri y Scioli, era llamativo ver cómo uno veía como mentira, y como ahí tuvo el momento y dijo, bueno, yo voy a hacer esto. Y de hecho ganó, y fue lo primero, una de las primeras cosas que hizo. Entonces tenemos guerra comunicacional, guerra geopolítica, guerra violenta, que a su vez es acompañada por los paramilitares que empiezan a despegar en todo el territorio, que es para disputar en el territorio chavista con grupos armados y empezar a desplazar en el territorio. Y por último, la guerra económica, que es un poco la que más se conoce, que es la que más daño está haciendo, que es elevar los precios a niveles infinitos, que pierdan todo tipo de vínculo con un salario mínimo, esconder los alimentos, esconder los productos de higiene, esconder los remedios, generar desabastecimiento, especulación, y hacer que todo el pueblo venezolano permanentemente tenga que hacer cola para conseguir cualquier producto a un precio acorde a lo que pueda ganar. Estamos hablando de colas de 8 horas, 9 horas, 10 horas todos los días para comprar los productos de la canasta básica, para comprar pañales, toallas sanitarias, antibióticos, lo que uno necesita para vivir básicamente. A eso
le entraron con mucha fuerza y un poco como fue en Chile en su momento previo al golpe contra la Unidad Popular, es que el pueblo no soporte más. Ahora vamos ya 2 años en esa situación, o sea, lo que yo digo, hace 2 años y medio que estamos soportando. Pongo un ejemplo, hacer cola en Venezuela implica ir a las 4 de la mañana a un supermercado, esperar para entrar hasta las 9 de la mañana y salir a mediodía con 2 o 3 productos, no sé, pollo, arroz y un detergente. Eso permanentemente. Así para comprar un remedio, así si lo hay, justamente remedio no hay, así para comprar cualquier tipo de producto de higiene. O uno lo compra revendido a un precio exorbitante al cual no puede acceder. Entonces, eso fue la gran movida de la derecha. En realidad no es nada nuevo, digo, esta idea de hacer chillar al pueblo, chillar la economía, que incluso el pueblo se enoje contra su gobierno. ¿Cuál sería el sueño de la derecha venezolana? Que haya un saqueo popular contra el gobierno de Venezuela, como de alguna manera mostrando que por fin se rompió el apoyo popular a la revolución. En ese contexto llegamos a la elección del 6 de diciembre, con un pueblo muy cansado, que vino a resistir durante 2 años, que es heroico, y que, ahora voy a cerrar con lo que está pasando ahora, que a su vez que pasó todo eso en este tiempo, siguió construyendo comunas. Cuando gana Nicolás Maduro hay 20 comunas registradas, en la actualidad hay 1400. No solamente hay 1400, hay ciudades socialistas, o sea, varias comunas que se unificaron en un territorio y empezaron a plantear ya lo que es una dimensión de una intendencia organizada por el pueblo. Nicolás Maduro, que a mi modo de ver es quien más ha buscado profundizar la línea de Chávez en este sentido, lanzó lo que se llaman los consejos presidenciales de gobierno popular, que es la forma en la cual el presidente de la República cogobierna con el pueblo organizado. ¿Qué dice? Si yo tengo un pueblo que se organiza, ese pueblo empieza a tomar poder, a controlar territorio, a tener economía, a producir riqueza, a manejar transporte, producción, distribución. ¿Qué pasa con ese nuevo Estado que crece? ¿Y qué pasa conmigo, que soy el presidente? ¿Cuál es nuestro punto de diálogo, de debate? Entonces ahí aparece el Consejo Presidencial, que es cogobernar, pueblo organizado con el presidente. No es un espacio reivindicativo, sino que ahí va el movimiento comunero a plantear cuáles son las principales necesidades, no mi comuna, sino como pueblo organizado, en comunas, y en términos generales, qué es lo que hace falta en este momento de la revolución, y no plantea que el gobierno lo dé, sino ejecutarlo de forma comunal. Consejos presidenciales aparecen en todas las áreas. Hay consejo presidencial de las mujeres, de la juventud, de los trabajadores, de los pueblos indígenas, que es permanentemente generemos un diálogo directo entre el presidente, el pueblo organizado, y que ese pueblo tome cada vez más poder con formas organizativas cada vez más avanzadas. Y en el medio una gran crítica de los niveles organizativos comunales y en general contra la burocracia, contra las intendencias, las gobernaciones, contra todo un entramado institucional, muchas veces ligado al PSUV, que no ve con buenos ojos o traba mucho la transferencia de competencia de poder y de alguna manera es una suerte de dique interno al avance del empoderamiento popular. Así llegamos al 6 de diciembre, con niveles heroicos de resistencia, de organización, pero a su vez un nivel de desgaste popular inmenso, porque si uno hace cola 8 horas por día, en una semana hace como 30 horas de cola, 35. Eso implica pelearse con el vecino, codo a codo, pueblo contra pueblo, angustiarse. No sé, yo gano un sueldo mínimo que son 14.000 bolívares, trabajo como periodista en el Ministerio de Cultura. 14.000 bolívares, un pantalón hoy cuesta 15.000 bolívares, un pantalón sin marca, ¿no? Un par de zapatillas cuesta lo mismo. Una moto, digo, para plantear un ejemplo, cuesta más de 200.000 bolívares. Y un pollo se va a costar 1.200, un cartón de huevo 1.200 y un paquete de fideo 900. Entonces, la única forma de escapar a eso es a través de las redes de distribución, de comercialización estatales y de las grandes colas para conseguir a precio subsidiado. Y una gran pregunta que emerge, y que es la que está ahora, es: si nosotros planteábamos quitarle poder a los sectores dominantes, empoderar al pueblo, ellos están en avanzada insurreccional en todos los planos, ¿quién resiste a eso que se viene? ¿El gobierno? ¿La Fuerza Armada? ¿La Fuerza Armada, el gobierno y el pueblo? ¿Qué papel cumple el pueblo de cara a enfrentar esto? Por ejemplo, si se esconde alimentos, se aumentan los precios, los supermercados privados incentivan las colas, ¿el pueblo puede fiscalizar? Pero no solamente fiscalizar, puede fiscalizar y sancionar en su territorio. ¿Puede el pueblo tener el control en su propio territorio de cómo se comercializa, y aquel que especule, el pueblo organizado puede ir y sancionarlo? Si hay un problema de distribución en Venezuela, no hay suficientes redes de distribución estatales,
planteó Maduro hace 2 o 3 meses. O sea, Venezuela puede importar un producto, que ese producto entra a las redistribuciones privadas, desaparece, es escondido, vuelve a precio impagable o incluso dejan que se pudra. Es una guerra en términos literales. El pueblo puede tener una redistribución propia como el pueblo comunero, el gobierno le puede dar sus camiones para que organice un entramado productivo, y así cada punto. Es decir, no es lo mismo resistir desde el gobierno que desde el gobierno con el pueblo. ¿Por qué? Porque hay un saldo organizativo mucho mayor a la hora de que, pensando en qué va a pasar, sorteemos este proceso y el resultado final es que el pueblo dio un salto cuantitativo en su dimensión organizativa y cualitativo en su capacidad de resistir al enemigo histórico. Y la otra pregunta es, ¿cómo resistimos? Además de esto, ¿resistimos resistiendo o resistimos avanzando? O sea, Venezuela tiene un nivel de irreconciliabilidad. Se le quitó demasiado a las clases dominantes, se avanzó en un proceso que habló del socialismo, que impulsó la unidad latinoamericana, que le sacó el petróleo a los gringos y que de alguna manera inauguró y planteó las formas más avanzadas organizativas en el continente. Es un proceso inaceptable, no solamente para la clase dominante venezolana, sino para el imperio gringo. Y lo que se viene enfrente es una contrarrevolución, o sea, no es un cambio de gobierno, con todo lo trágico que puede tener un cambio de gobierno, es algo más parecido, creo yo, a lo que pasó en Chile en ese momento, ¿no? O sea, es revertir lo construido, recuperar el poder. Y si vemos en Argentina cómo reaccionan las clases dominantes, pensemos que allá se le sacó el petróleo, se le sacó tierra, se le sacó fábrica, se la quitó de su espacio de acumulación de poder. Bien, entonces, ellos van a hacer eso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Resistimos resistiendo o resistimos sacándole más poder? Es otra pregunta. Y ahí otra vez, ¿quién le quita el poder al otro? ¿El gobierno y ese Estado, que en el fondo el Estado es parte del debate, pero después de 15 años la posibilidad de transformar el Estado es por lo menos acotada? O sea, puede que ese Estado no sea más represivo, puede que tolere, puede que algunos ministros sean efectivamente impulsores de formas de autoorganización y apoyen, etc. Pero hay un techo estatal. ¿Por qué? Porque es una forma creada que permite que a su interior haya mucha burocracia, haya cierto nivel de corrupción, y no es algo que fue creado para eso. Entonces, ese pueblo va a avanzar sobre la clase dominante, vamos a armar una redistribución y quitarle la distribución a los sectores privados, vamos a nacionalizar el comercio exterior, vamos a expropiar a la principal empresa que controla la distribución y producción de alimentos en Venezuela, que es Empresas Polar. Eso es lo que queda planteado en el escenario cuando llegamos al 6 de diciembre. Eso no se hace, el pueblo llega muy cansado, y el resultado que aparece es, ahí ya tiene que ver con la interpretación de números y también política, más que un vuelco a la derecha del pueblo venezolano, es una abstención al voto chavista. O sea, la derecha suma 300.000 votos, el chavismo pierde 1.900.000 votos. La gente no va, no se vuelca a una propuesta de la oposición, pero tampoco en estas condiciones. La revolución llega a 6 de diciembre sin propuestas, está bueno decirlo, o sea, plantea hay que votar porque si no vuelve la derecha. ¿Y después qué le espera? Y después qué le espera, apelando muy fuertemente a la figura de Chávez, como si fuera una suerte de cheque en blanco, o sea, si uno permanentemente diciendo el nombre de Chávez pueda sortear tantos obstáculos. Y el pueblo está descontento con lógicas de la construcción, con lógicas burocráticas, con lógicas que tienen que ver que se resista a la transferencia de poder, que tiene que ver con el debate comunal, que es el debate por el empoderamiento comunal.